la presentación. Buenas noches, soy Patricia González Álvarez, médico radiólogo cenólogo, y hoy vamos a hablar de la elastografía. Agradezco a Radiología Educativa en su edición Rosa 2023 por la invitación. Es un honor para mí participar en este tipo de actividades académicas. Esta actividad es avalada por Radiología Rosa en conjunto del presidente de radiodiagnóstico del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo y por la Sociedad Venezolana de Ultrasonido en Medicina y el Center of Education WOFUN Venezuela, correspondiendo al ECO Academy del mes de octubre o mes rosa. También es avalada por la Sociedad Venezolana de Mastología y por la Sociedad Venezolana de Radiología. Este tipo de iniciativas son excelentes para la educación médica continua y es un honor para mí haber sido invitada la noche de hoy. A continuación haremos una breve introducción de aspectos técnicos del ultrasonido mamario. Hablaremos de la elastografía y de su capacidad de valoración de la elasticidad de los tejidos, aplicaciones de la misma en ultrasonido mamario y conclusiones. En cuanto a los aspectos técnicos, tenemos que hay diversas técnicas de imagen en ultrasonido. Tenemos el modo B o 2D, el cual nos permite ver los límites y el tipo de estructura interna que tienen los tejidos y las lesiones. El Doppler observa flujo y movimiento y la elastografía observa propiedades mecánicas, grado de dureza o elasticidad. Según el Colegio Americano de Radiología, el ultrasonido mamario tenemos que hacerlo con equipos de alta resolución, con transductores lineales de frecuencia central de por lo menos 12 MHz, que tengan parámetros técnicos que puedan ser ajustados para optimizar la imagen y la caracterización de lesiones. Y esto es válido también para el Doppler y la elastografía. En la quinta edición del BIRATS en 2013 es mencionada la vascularidad y fue incluida la elasticidad. La elastografía. La elastografía es la medida de la elasticidad de los tejidos, se ha hecho clínicamente durante siglos a través de la palpación. Por lo tanto, la elastografía sería la palpación con el transductor a través del ultrasonido. Es incluida ahora en el ACR BIRATS nuevo, en donde no nos dan mucho detalle, nos hablan simplemente de lesiones duras, blandas y de dureza intermedia, siendo las duras las de mayor grado de sospecha. Tenemos varios tipos de elastografía, diferentes software. Tenemos la elastografía cuantitativa o shear wave. ¿Por qué cuantitativa? Porque nos da valores numéricos, valores absolutos. Se generan por una fuerza de radiación acústica, se hace una medida automática de la dureza o elasticidad del tejido. Esto se expresa en kilopascales o en metros sobre segundo. Hay diferentes marcas que unas hacen medidas en tiempo real y otras no. Tenemos que tener en cuenta con esta elastografía que algunos carcinomas, como este, no permiten la generación de la onda de cizalla y aparecen negros. No confundir esto con un falso negativo. En este caso tenemos que medir por lo menos hacer 3 mediciones en los tejidos adyacentes para medir los valores numéricos y el grado de dureza. Generalmente se considera en la mayoría de los equipos 80 como 80 kilopascales como el punto de corte de lesiones sospechosas o no, pero esto varía dependiendo de los diferentes equipos. Usando estos valores se ha encontrado en diferentes estudios un alto grado de sensibilidad y especificidad. Hay muchos estudios que nos hablan de la sensibilidad y la especificidad de la elastografía shear wave. Estos valores difieren dependiendo de los estudios. En lo que sí coinciden todos es en que mejora la caracterización
de lesiones si se usa en conjunto con el 2D. O sea, tenemos mejor sensibilidad y especificidad usando 2D más shear wave que usando solamente 2D. Los puntos de corte usados en estos estudios generalmente son 5 metros sobre segundo u 80 pascales. Elastografía cualitativa o strain. Hablamos de que es cualitativa porque no nos da valores numéricos absolutos. Nos habla de una cualidad o de un grado de dureza comparativo de una estructura con respecto a otra. Y esto es codificado en colores. En este caso, los tejidos más blandos se desplazan más, son codificados, en este caso en azul. Los más rígidos se desplazan menos y entonces son codificados de forma diferente. Esta es una valoración cualitativa. Esta escala de color puede cambiar, la podemos invertir, hay diferentes equipos que la pueden colocar en blanco y negro, hay que tener mucho cuidado con esto y si estamos acostumbrados a trabajar de cierta forma, siempre codificarlo antes de empezar a trabajar para no cometer errores. Estos equipos tienen que tener también, se hace con compresión manual del transductor sobre los tejidos, entonces necesitamos algún parámetro, como por ejemplo esta ruedita, que nos indica si estamos comprimiendo o no adecuadamente, porque la compresión debe ser adecuada para obtener resultados adecuados. Otros equipos no necesitan compresión, otros simplemente con la respiración o con el latido cardíaco tienen la compresión necesaria, pero muchos sí dependen de la compresión que ejerce el operador con el transductor y cada equipo tiene sus especificaciones de cómo debe ser la misma. Tenemos diversos métodos para interpretar imágenes obtenidas con elastografía. Tenemos la escala de Tsukuba, también conocida como de Ito Ueno, que son los autores que la publicaron. Tenemos un score 1 o 2, en donde son lesiones predominantemente blandas o quistes con artefactos, los cuales tienen alta probabilidad de benignidad, no se biopsian. Lesiones score 3 con un centro con mayor grado de dureza y una periferia con menor grado de dureza respecto a los tejidos adyacentes. Tienen todavía alta probabilidad de benignidad, pero puede empezarse a considerar la posibilidad de biopsia. Y lesiones score 4, en las cuales toda la lesión tiene elevado grado de dureza respecto a los tejidos adyacentes, o score 5, donde no solo la lesión, sino los tejidos adyacentes son duros en forma cualitativa. Estas son de alto grado de sospecha, el score 4 y el 5. Está la elasto-B ratio, que compara el tamaño de la lesión en elastografía con modo B. Si en elastografía es más grande, esto va a dar un ratio mayor o igual a 1, lo cual es considerado de franca sospecha. Este parámetro tiene una elevada sensibilidad y especificidad. Y está el strain ratio, en donde comparan una medida cualitativa de la dureza de la lesión con respecto al tejido adiposo adyacente. Hay puntos de corte diferentes en las diferentes marcas y el equipo asigna un valor aproximado de cuánto más dura es la lesión en comparación con un lóbulo de grano. Todos estos métodos, al ser utilizados junto al ultrasonido 2D, elevan la sensibilidad y especificidad del mismo. Si usamos varios de los métodos, vamos a tener aún mayor sensibilidad y especificidad. Limitantes de la elastografía strain. Lesiones muy superficiales, muy profundas, muy grandes, ubicadas en zonas donde sea difícil su evaluación, como la retroareolar, axila o surco submamario. Mamas muy fibrosas, cualquier condición en la cual no podamos ejercer una presión adecuada. Falsos positivos, el calcio, la fibrosis, la inflamación aguda. Falsos negativos, áreas de necrosis central. Ciertas lesiones circunscritas de alto grado, como los tumores mucinosos, filoides medulares y papilares, pueden producir falsos negativos en elastografía strain. Y las adenopatías. Tenemos aquí un ejemplo de un carcinoma ductal infiltrante, en donde la imagen mamográfica y ecográfica 2D corresponde perfectamente con la imagen elastográfica.
Otro caso de otro carcinoma ductal infiltrante, donde vemos la imagen mamográfica y ecográfica 2D de alto grado de sospecha, y un falso negativo en la elastografía. Esta paciente, evidentemente, por las características de la imagen, fue a biopsia y era un carcinoma ductal infiltrante de alto grado. Dos pequeñas calcificaciones dentro de un fibroadenoma, causando un falso positivo, un área de fibrosis causando un falso positivo, un área de necrosis grasa con un aspecto mamográfico y ecográfico bastante preocupante. Sin embargo, Doppler negativo, elasto negativo, y en efecto correspondió a un área de necrosis grasa. Aquí estos métodos permitieron o ayudaron a hacer la diferenciación. Tips para realizar una adecuada elastografía. Primero que nada, obtener una adecuada o una óptima imagen en modo B. Para ambos métodos de elastografía, mantener el ángulo del transductor perpendicular a la piel, evitar la precompresión. Esto no es un estudio que se hace en 2 minutos. Hay que tomar el tiempo necesario hasta que la imagen sea estable y hasta que optimicemos los parámetros. Para ello debemos conocer el equipo y saber modificar los parámetros que pueden serlo. Siempre evaluar la lesión en planos ortogonales. En elastografía strain, codificar la escala de colores con la cual vamos a trabajar. Saber cuál es la recomendación de la fábrica para el escaneo, el tipo y grado de compresión que recomiendan, si es una elastografía en la que hay que ejercer compresión. El ROI, o la región de interés, debe ser más amplio porque es una elastografía comparativa. Vamos a comparar grado de dureza de la lesión respecto a tejidos adyacentes. Debe incluir parte del pectoral y del subcutáneo, pero no las costillas y el pulmón. En shear wave, tenemos que disminuir al mínimo los movimientos. El ROI no necesitamos que abarque tanto tejido y la lesión necesitamos que quede a por lo menos 5 milímetros y a un máximo de 4 centímetros del transductor. Siempre documentemos en nuestro informe qué tipo usamos y qué técnica de elastografía. Y si realizamos ambos tipos de elastografía, mencionar si el resultado es concordante. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión haciendo elastografía sin ajustar los parámetros. Después del ajuste de los parámetros, observamos cómo podemos optimizar y caracterizar adecuadamente. Conclusiones. El Doppler y la elastografía son herramientas importantes como complemento, mas no sustituyen al ultrasonido modo B. Deben ser realizados e interpretados junto al modo B en la caracterización de hallazgos, nunca en forma aislada. Esas referencias de favor hacer elastografías mamarias, favor hacer Doppler mamario, eso no tiene sentido. O sea, son ultrasonido mamario completo con evaluación de todas las características mencionadas en el BIRAS de cada lesión. Y dentro de estas características, el Doppler y la elastografía. Estos métodos de imagen son operador dependientes, requieren equipos con la tecnología adecuada, que estén adecuadamente calibrados y que el usuario esté entrenado y capacitado para hacerlo. Hay diferentes porcentajes de sensibilidad y de especificidad según los estudios que realicemos, tanto para Doppler como para los diferentes tipos de elastografía. ¿En qué coinciden todos estos estudios? En que incrementamos la sensibilidad y la especificidad del modo B al asociarles el Doppler y la elastografía. Y si les asociamos ambos, más aún. Esto nos brinda una gran ayuda en la categorización final en las categorías BIRADS 3 y 4A. Por ejemplo, una lesión BIRADS 3 que sea Doppler con características de sospecha o elastografía positiva, deberíamos subirla a un BIRADS 4A. Hacer el downgrade es un poquito más complejo, pero entre 3 y 4A se puede manejar. Lo que jamás debemos hacer es una lesión BIRADS 4B o C o 5, bajarla porque es Doppler negativo o porque la elastografía es negativa. O sea, ya esto lo hablamos y sabemos que están los falsos negativos.
Estos métodos ayudan también en la diferenciación entre necrosis grasa y recidiva tumoral. El Doppler ayuda a la selección de pacientes candidatas a terapias antiangiogénicas y a evaluar la respuesta al tratamiento. Ya mostramos en un caso. Elastografía Strain tiene mejor resolución espacial y Shearwave mejor resolución de contraste. Sin embargo, no hay trabajos comparativos que demuestren al momento actual que una técnica es mejor que la otra. Todas tienen sus puntos fuertes y débiles. Es necesaria la realización de estudios prospectivos multicéntricos para unificar los puntos de corte en los valores de dureza, tanto en el método semicuantitativo como en los cuantitativos, para saber con más exactitud y unificar esto para todas las marcas, para saber con mayor exactitud cuándo vamos a considerar una lesión de sospecha, dependiendo del valor numérico obtenido. Son métodos que van de la mano de la tecnología y seguirán evolucionando y por lo tanto tendremos que seguir estudiando. La elastografía fue incorporada como un hallazgo asociado a la quinta edición del BIRATS. Posiblemente en la próxima actualización del BIRATS tengamos indicaciones más específicas de cómo interpretarla. Muchas referencias que pueden revisar. Y pidiéndole a Santa Águeda que nos ayude a hacer nuestros diagnósticos correctamente y cuida a nuestras pacientes, más en estos tiempos tan difíciles. Nuevamente, gracias por la invitación al Eco Academy de Mastología correspondiente al mes de octubre de ABUN y Center of Education de WOFUN, Venezuela. Y con esta actividad culminamos el ciclo Rosa edición 2023 de Radiología Educativa. Agradeciendo igualmente a la doctora Exaida Molero por su cordial invitación y a los residentes de radiodiagnóstico del Hospital Militar Universitario, doctor Carlos Arbelo. Buenas noches y gracias por su atención.